En el episodio anterior, fuimos testigos del pecado original de Blockbuster, la arrogancia. Rechazaron comprar a un pequeño y desesperado rival llamado Netflix por $50 millones, mientras el gigante azul y amarillo contaba sus beneficios récord. El ejército de sobres rojos de Netflix se infiltraba silenciosamente en millones de hogares. El caballo de Troya no estaba a las puertas, ya estaba dentro. Blockbuster desata todo su poderío en un contraataque diseñado para aplastar a su rival. Pero mientras la batalla ruge en el exterior, un conflicto mucho más peligroso está a punto de estallar. Y ahora, dirigió toda su atención a un solo objetivo: destruir a Netflix. La estrategia era simple: copiar, mejorar y aplastar. En 2004, lanzó Blockbuster Online. El modelo era una copia al carbón del de Netflix, suscripción mensual, DVDs por correo, sin multas por retraso, dentro de sus propias filas. La pregunta es: ¿puede un imperio ganar una guerra cuando sus propios generales conspiran para que pierda? Para 2004, el ruido se había vuelto ensordecedor. Netflix ya no era un competidor de nicho, era una hemorragia, una fuga constante de los clientes más valiosos de Blockbuster. Blockbuster acababa de eliminar el mayor punto débil del modelo de Netflix, la espera. Con Netflix, tenías que devolver tu película y esperar días para recibir la siguiente. Con Total Access, obtenías gratificación instantánea. Era lo mejor de ambos mundos: la comodidad del online y la inmediatez de la tienda física. Y para rematar, bajaron el precio de su suscripción a $17,49, $1 por debajo de Netflix. La guerra de precios había comenzado. El CEO, John Antioco, el mismo hombre que se había reído de Netflix años atrás, finalmente comprendió la magnitud de la amenaza. El gigante, lento y pesado, por fin estaba despertando, y estaba furioso. En solo un año, Blockbuster Online capturó más de 2 millones de suscriptores. El crecimiento de Netflix se estancó por primera vez en su historia. Su acción en bolsa se desplomó más de un 50%. En Wall Street, la narrativa cambió. Netflix era el perdedor. El gigante había despertado y estaba recuperando su trono. Hoy, en la caída de Blockbuster, la guerra se declara abiertamente. Por un lado, Antioco y su equipo online, que veían el futuro y estaban dispuestos a sacrificar los beneficios a corto plazo para ganar la guerra. Por otro lado, la vasta red de tiendas y franquiciados, que veían cómo sus márgenes se evaporaban y sentían que la sede central los estaba traicionando. El arma más poderosa de Blockbuster, sus tiendas, se había convertido en el epicentro de una guerra civil. El programa Total Access, la bala de plata contra Netflix, estaba desangrando financieramente a la compañía. Esto es un eufemismo para describir a un multimillonario que compra una gran participación en una empresa que considera mal gestionada y luego usa su poder para forzar cambios drásticos y así maximizar el valor para los accionistas, es decir, para él mismo. En 2005, Icahn vio a Blockbuster no como una empresa en plena transformación, sino como una vaca lechera mal ordeñada. Se estima que el plan le costó a Blockbuster más de $400 millones en pérdidas operativas. Reed Hastings estaba asustado. Hizo campaña entre los accionistas, prometiendo poner fin al gasto irresponsable de Antioco y devolver la empresa a la rentabilidad. El enfrentamiento fue titánico. Por un lado, el CEO visionario que entendía que el futuro era digital. Su primera orden del día fue exigir un recorte drástico en el gasto de marketing online y renegociar el programa Total Access para que fuera menos costoso y, por lo tanto, menos atractivo para los clientes. Pero su movimiento más importante fue contra el propio Antioco. Por otro, el depredador financiero que prometía beneficios inmediatos. Blockbuster había encontrado su talón de Aquiles y lo estaba explotando sin piedad. Antioco, el único hombre en la cúpula de Blockbuster que había diseñado un plan viable para competir con Netflix, el general que estaba ganando la guerra en el campo de batalla, fue acorralado. Sintiéndose traicionado por su propio consejo, dimitió. El descontento de los franquiciados y la enorme pérdida financiera atrajeron la atención de uno de los nombres más temidos y respetados de Wall Street, Carl Icahn.
Parecía que el final para el retador rojo estaba cerca. Estaban listos para volver a ser una máquina de hacer dinero, enfocados en sus rentables tiendas. Lanzó un programa híbrido revolucionario llamado Total Access. El concepto era demoledor. Un cliente de Blockbuster Online recibe un DVD por correo. No habían salvado a la compañía, habían despedido al único piloto que sabía cómo volar el avión en mitad de la tormenta. Acababan de desarmarse voluntariamente en la batalla más importante de su existencia. En lugar de devolverlo por correo, lo lleva a una tienda Blockbuster. El programa Total Access era un éxito rotundo con los clientes, pero era una pesadilla contable. Según Icahn, la estrategia correcta era abandonar la costosa batalla con Netflix, dejar de regalar películas y centrarse en maximizar la rentabilidad de las tiendas físicas, el negocio tradicional. Con su principal rival en plena autodestrucción, Netflix prepara el golpe de gracia, un golpe que no vendrá en un sobre rojo, sino a través de un cable de internet. El streaming está a punto de nacer, y Blockbuster, sin un líder y sin una estrategia, está a punto de descubrir que la guerra que creían haber ganado era solo la primera batalla, y aquí es donde la historia da un giro trágico. Tienda. Antíoco decidió que el costo debía ser absorbido por la división de tiendas físicas. Para él, un costo de adquisición de clientes para su negocio online. Pero para los dueños de las franquicias y los gerentes de las tiendas, era un robo a mano armada. El empleado de la tienda escanea el DVD y, al instante, le entrega al cliente una película nueva de los estantes, gratis. Necesitaba una ventaja injusta, un arma que Netflix, una simple compañía de internet, no pudiera replicar. Y esa arma eran sus 9,000 tiendas físicas. John Antíoco no era un necio, era un estratega formidable que había llevado a Blockbuster a su apogeo. Cada DVD que sale por la puerta, sin generar ingresos, es una pérdida directa en su bolsillo. De repente, apoyar era una receta para la rebelión. Copiar al competidor es una táctica clásica, pero Antíoco sabía que no era suficiente. Aquí es donde la genialidad de Antíoco brilló. ¿Ves la jugada? El efecto fue inmediato y devastador para Netflix. Por primera vez, pero mientras Blockbuster celebraba su victoria en el frente de batalla, un cáncer comenzaba a devorar al imperio desde dentro. Tienes que entender la mentalidad de un franquiciado. Su mundo es su tienda, la empresa se partió en dos, y cuando hay sangre en el agua, los tiburones no tardan en aparecer. Icahn es un inversor activista. Su tesis era brutalmente simple. John Antíoco estaba obsesionado con una guerra online que no podía ganar, y, en el proceso, estaba quemando cientos de millones de dólares. Icahn se alió con los franquiciados descontentos y lanzó una proxy battle, una lucha por el control del consejo de administración. En 2007, la batalla llegó a su fin. Carl Icahn y sus aliados ganaron el control del consejo de administración de Blockbuster. Exigieron que Antíoco renunciara a un bono de varios millones de dólares que se le había prometido por el éxito del plan de transformación. Era una humillación calculada. Tras la salida de Antíoco, Blockbuster abandonó la estrategia agresiva de Total Access y subió los precios de su servicio online. Blockbuster acababa de ganar. Habían forzado la dimisión del CEO, derrochador. Habían calmado a los franquiciados. En su ceguera financiera, no se dieron cuenta de lo que habían hecho. En el próximo episodio de La caída de Blockbuster, el gigante finalmente despierta y contraataca con su propia arma, Blockbuster Online. Una guerra de precios, estrategia y sabotaje interno está a punto de estallar. ¿Podrá el rey destronar al aspirante antes de que sea demasiado tarde? ¿O su propio tamaño se convertirá en su mayor debilidad?